Muy buenas y bienvenidos un día más a La Crítica Lúdica, el canal donde analizo juegos de mesa de forma clara, directa, pero sobre todo honesta. Hoy nos vamos a lo más alto de las montañas y lo más profundo de las cavernas, donde el aire huele a azufre, la tierra tiembla bajo nuestras botas y los cielos se llenan de fuego. Os hablo, por supuesto, de Wingspan, un juego de Connie Bogelman publicado en 2024 por Stone Major Games y que nos trae en castellano Maldito Games, de 1 a 5 jugadores, 90 minutos de duración, de 14 años en adelante y con una complejidad de 280/5. En el momento de publicar este vídeo tiene un precio aproximado de unos 46 euros. ¿Se parece este Wingspan demasiado a su hermano mayor? ¿Lo sustituye? ¿Tiene la personalidad suficiente como para poder compartir ludoteca? Vamos a verlo. Tenemos una caja en formato cuadrado con unas dimensiones de 29,7 por 29,7 por 7,2 centímetros de fondo. En cuanto a la ilustración delantera, como veis es muy parecida a la de su hermano mayor, solo que aquí cambiamos el pájaro por un dragón. A mí la verdad es que me gusta bastante, también me gustaba la de Wingspan y creo que además ha dotado a esta saga de una identidad propia y reconocible. En cuanto a la parte trasera, un diseño bastante limpio y minimalista. Tenemos una simulación de partida preparada a 4 jugadores, un poquito de contexto y, como no, el resumen de componentes. Abrimos la caja y nos encontramos con un poquito de aire, no es exagerado, pero ahí está. Entiendo que la editorial quiere mantener una línea continuista para toda la saga, pero en este caso no está del todo bien optimizada. Dejamos a un lado los manuales de juego y, como veis, pues lo de siempre, no tenemos ni inserto ni cuna, y salvo por esas 2 cajitas que el juego incluye para almacenar los huevos de dragón y poco más, lo demás lo vamos a tener que tener en bolsitas zip. Bien, vamos a empezar mostrando los componentes del juego y lo hacemos con el tablero de despliegue de cartas. Aquí no tenemos, como en su hermano mayor, una bandeja de aves de plástico que no solo nos permitía almacenar todas las cartas del juego, sino que además nos servía como expositor. En cambio tenemos un tablero de cartón de buena calidad, eso sí, que cumple perfectamente con su cometido. Tenemos un tablero de gremio de los dragones, que es una de las novedades mecánicas de este Wingspan, que luego veremos con más detalle, pero que creo que le sienta fenomenal al juego. Buena calidad y con un diseño muy funcional. Tenemos, como no, el tablero de rondas, buena calidad también, como todo el cartón de este juego, y con un buen diseño. Tenemos 4 losetas de gremio, de las que usaremos una por partida, por lo que nos aseguramos variabilidad. Son de doble cara y utilizaremos una u otra en función del número de jugadores. Tenemos 10 losetas de objetivo a doble cara, de las que solo vamos a utilizar 4 en cada partida, por lo que nos va a dar para un buen montón de combinaciones diferentes. Tenemos 100 fichas de recurso divididas en 4 tipos distintos: 25 de carne, 25 de oro, 25 de cristal y 25 fichas de leche. Además tenemos 20 fichas multiplicadoras por si andáramos escasos en cualquiera de ellos. Son de buena calidad, es un cartón bien prensado y además tienen un buen tamaño. Tenemos 45 fichas de monedas que, pese a ser de cartón, la verdad es que han conseguido darle un efecto plateado bastante interesante simulando el metal. Son de buena calidad, por un lado tenemos alas, por el otro escamas, y aunque es indiferente durante la partida, la verdad es que están bastante bien. Tenemos, como no, 55 huevos de dragón en 7 colores distintos, y es que esto es ya una seña de identidad de esta franquicia. Lucen espectaculares con esas motitas jaspeadas de otro color, y la verdad es que si tuviera que elegir me quedo sin duda con estos frente a los huevos de pájaro de Wingspan. Un marcador de ronda y la ya característica ficha de jugador inicial. El juego trae además 2 cajitas de plástico con tapa que son de buena calidad y que nos van a permitir almacenar algunos de sus componentes. Además,
durante la partida vamos a poder utilizarlas perfectamente como bandejas expositoras de los recursos, lo que es un detalle y oye, siempre se agradece. Tenemos 75 cartas de cueva, son en formato cuadrado, de buena calidad y en cuanto a las ilustraciones, bien, creo que cumplen perfectamente con la esencia del juego. Me han gustado mucho ya que no solo nos permiten alojar a nuestros dragones en cualquiera de las 3 cavernas del juego, sino que además nos otorgan una bonificación inmediata en el momento en que la jugamos, por lo que le dan al juego un punto estratégico muy interesante. Tenemos 183 cartas de dragón de buena calidad como todas las cartas de este juego. Buen gramaje, acabado en lino, poco más se les puede exigir en ese aspecto. En cuanto a las ilustraciones me han gustado mucho y en cuanto a la cantidad, bueno, si tenemos en cuenta que en el tablero de un jugador podremos atraer un máximo de 12 dragones por partida, creo que este mazo de cartas da para un montón de combinaciones diferentes. 10 cartas de ayuda o de inicio rápido son a doble cara, 2 para cada jugador. Tenemos 5 tableros de jugador, de 2 salas, plegables, de buena calidad y con un diseño, como veis, muy parecido al de Wingspan. Eso sí, aquí tenemos un espacio menos, por lo que una vez más tenemos ese plus estratégico durante la partida. Tenemos un set de piezas para cada jugador en 5 colores distintos que incluye 8 cubos, un marcador de gremio y un meeple aventurero. Tenemos un bloc de puntuación a doble cara, por lo que tenemos para bastantes partidas y en cualquier caso la propia editorial nos permite descargarnos una aplicación totalmente gratuita por si queremos calcular los puntos de final de partida de forma digital. Tenemos un manual o reglamento de juego de 16 páginas, de las cuales apenas 10 o 11 nos van a servir para aprender a jugar. Está muy bien estructurado, tiene ejemplos y no deja lugar a ninguna duda, por lo que tanto si tenéis experiencia en Wingspan como si no, en 10 minutos deberíais de estar en mesa jugando la partida. Además, he de añadir que tiene una excelente calidad. Y para terminar, un librito con datos sobre los dragones, que no es otra cosa que un glosario, que no nos va a servir para nada durante la partida, no vamos a tener que recurrir a él en ningún momento, pero que me ha parecido un añadido simpático, de buena calidad, y que los más pequeños de la casa o aquellos que son muy fans de estas criaturas fantásticas lo van a disfrutar muchísimo. En Wingspan encarnamos a dracólogos, exploradores especializados en el estudio y la crianza de estas majestuosas criaturas que acaban de descubrir un antiguo sistema de cuevas bajo su territorio. Nuestro objetivo es restaurar ese lugar y convertirlo en un santuario para todo tipo de dragones, pero no basta con hacerles sitio, también hay que entender qué tipo de hábitat les gusta, qué recursos necesitan y cómo pueden convivir unos con otros. Mecánicamente tenemos un puntito de gestión de recursos, competencia por mayorías en los objetivos de final de ronda y construcción de nuestro motor de cartas. Una partida a Wingspan se desarrolla a lo largo de 4 rondas y en cada una de ellas los jugadores realizarán turnos en sentido horario, comenzando por el jugador inicial. En el momento en que todos los jugadores o bien pasen o bien se queden sin monedas, se dará por concluida la ronda. En su turno, cada jugador deberá elegir una acción de entre excavar, atraer o explorar. En el caso de la acción de excavar, pagaremos su coste, en este caso una moneda que dejaremos encima de la propia acción, y podremos jugar una carta de cueva de nuestra mano sobre un espacio vacío de alguna de nuestras cavernas. Deberemos de tener en cuenta que la primera cueva de cada gruta ya está impresa en el tablero, que además cada carta de cueva que juguemos tiene que hacerse en el espacio vacío más hacia la izquierda, y que las cartas de cueva no están asociadas a ningún color, por lo que podemos jugarlas en la caverna que más nos interese. Además, si estamos excavando en la tercera o la cuarta columna, deberemos pagar 1 o 2 huevos respectivamente junto con la moneda.
Todas las cartas de cueva tienen una habilidad que se activa al colocarla. Activar esta habilidad no es obligatorio, pero suele ser ventajoso. Además, si colocamos la carta en la cuarta columna, en ese momento podremos pagar 3 recursos, dragones o cartas de cueva en cualquier combinación para obtener una moneda. En el caso de elegir la acción de atraer, deberemos de pagar también una moneda, además del propio coste del dragón que vayamos a jugar, que viene impreso en la propia carta. Algunos dragones nos pedirán monedas, otros monedas y recursos, solo recursos o incluso huevos en el caso de las crías. Los colores de la parte izquierda de la carta nos indicarán en qué cavernas pueden jugarse. Algunos podrán jugarse en todas, en varias y algunos solo podrán jugarse en una caverna específica. Además, deberán jugarse siempre sobre un espacio excavado disponible de izquierda a derecha de la caverna elegida. Además, los dragones tienen distintas capacidades para almacenar huevos, así como diferentes tamaños o personalidades que nos servirán para puntuar algunos objetivos durante las partidas. Para terminar, tenemos dragones con distintas habilidades, las inmediatas que activaremos en el momento de jugar el dragón, las de final de ronda que nos otorgarán un beneficio al final de la misma, las de final de partida que nos otorgarán puntos de victoria si cumplimos sus condiciones, y por último las que activaremos cada vez que exploremos con nuestro aventurero. Y por último tenemos la acción de explorar, que tendrá un coste u otro en función de las veces que hayamos explorado esa caverna. Si es la primera vez, pagaremos una moneda, si es la segunda, una moneda y un huevo, y si es la tercera, una moneda y 2 huevos de dragón. Después avanzaremos con nuestro aventurero tantos espacios y cartas como podamos hasta llegar a una señal de prohibido. Y así vamos a poder conseguir beneficios y activar habilidades de las cartas, por lo que mientras más dragones tengamos en nuestras cavernas, más potente será esta acción. Siempre que nos encontremos con este icono, bien sea al explorar, jugar cartas de dragón o de cueva, avanzaremos un espacio en sentido horario nuestro marcador en el gremio de dragones. Obtendremos tanto los beneficios donde nos detengamos como todos aquellos por donde hayamos pasado en el caso de avanzar más de un espacio. Además, si llegamos o cruzamos cualquiera de las 2 casillas marrones, podremos colocar uno de nuestros cubos en la loseta de gremio en juego, obteniendo tanto beneficios inmediatos como puntos de victoria al final de la partida. Cabe recordar además que en cualquier momento podremos cambiar 2 recursos cualesquiera por otro recurso. Al final de nuestro turno deberemos descartarnos hasta tener un máximo de 9 cartas, 9 monedas y 9 recursos. Y así seguiremos jugando hasta que todos hayamos pasado o bien nos quedemos sin monedas, momento en que se dará por finalizada la ronda. Activaremos si procede las habilidades de final de ronda. Puntuaremos la loseta de objetivo de final de ronda. Actualizaremos las cartas del despliegue descartando los 3 dragones y las 3 cuevas boca arriba y colocando 3 nuevas cartas de cada tipo. Cada jugador obtendrá 6 monedas y un huevo que añadirá a las que hubiera guardado de la anterior ronda. Por último, entregaremos el token de jugador inicial al siguiente jugador a la izquierda del último que lo fuera. Y así iremos jugando hasta llegar a la cuarta y última ronda, momento en que pasaremos a la puntuación final. Obtendremos puntos de victoria de la loseta de gremio, de las cartas de dragón que hayamos jugado sobre nuestro tablero, las habilidades de final de partida que hayamos conseguido cumplir, los huevos que tengamos almacenados tanto en nuestro tablero de jugador como en las cartas de dragón, recursos almacenados sobre nuestros dragones y cartas solapadas debajo de ellos, los puntos por los objetivos públicos de final de ronda, las monedas que nos hayan sobrado
y por cada 4 elementos sobrantes en cualquier combinación, ya sean recursos, cartas de dragón o cartas de cueva. Al final, el jugador con más puntos de victoria gana la partida. Si hay empate, el jugador con más dragones visibles en su tablero será el ganador. Si persiste, los jugadores empatados comparten la victoria. En el modo solitario de Wirspan nos enfrentaremos a un automa configurable en 3 niveles de dificultad. Además, podremos hacerlo en el modo normal o en una variante llamada desencadenado que nos va a dar más de un dolor de cabeza. Para ello, el automa contará con un mazo de 16 cartas, de las que solo utilizará 8 en cada partida, y es que usaremos unas u otras en función de la dificultad que queramos. En una partida de nivel 1 utilizaremos las 8 cartas básicas. Y si queremos jugar en nivel 2 o nivel 3 deberemos sustituir algunas de estas cartas básicas por cartas avanzadas. Además, si queremos jugar en la variante desencadenado deberemos utilizar las cartas indicadas para ello. En cuanto a la preparación, será igual que una partida a 2 jugadores, teniendo en cuenta que el automa no utiliza ni huevos, ni recursos, ni monedas, ni tampoco un tablero de juego. Tampoco podremos utilizar esta loseta de objetivo cuando juguemos en solitario, así como ningún dragón cuyo efecto y bonificación sea compararnos con otro jugador. Le entregaremos el marcador de gremio y 8 cubos de un color cualquiera. Colocaremos también su marcador de gremio en el tablero de gremio de dragones, un cubo que dejaremos a un lado de dicho tablero, colocaremos uno de sus cubos en cada área entre rondas y dejaremos a un lado del propio tablero sus 4 cubos restantes que usará para puntuar los objetivos como de costumbre. Prepararemos su mazo de 8 cartas en función de la dificultad elegida, teniendo en cuenta que deberemos apartar una sin mirarla y dejarla boca abajo a un lado de la mesa. Y por último, nosotros seremos siempre el jugador inicial en todas las rondas. Nosotros jugaremos de la forma habitual y el automa en su turno robará la primera carta disponible de su mazo, teniendo en cuenta que si no tuviera cartas para robar, directamente pasará. Si la carta robada muestra ese icono de pasar en la esquina superior izquierda y es la última carta de su mazo, también pasará sin llevar a cabo ninguna de las acciones disponibles de la carta. En cualquier otro caso, deberemos llevar a cabo todas las acciones posibles de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si nos encontramos con ese icono de flechas circulares y ese dorso de cartas de dragones, el automa simplemente actualizará las cartas de mercado de dragón, descartando las que hubiese en ese momento boca arriba en el despliegue y sustituyéndolas por 3 nuevas cartas del mazo. Si la carta tiene el icono de la moneda de dragón, cogeremos una moneda de la reserva general y la colocaremos sobre la loseta de objetivo de esa ronda. Si por el contrario el icono de la moneda de dragón estuviera tachado, deberíamos retirar una moneda de la loseta de objetivo de esa ronda siempre que fuera posible. La parte central de la carta nos muestra cuántos avances hará el automa en el gremio de dragones en función de la ronda en curso. En el ejemplo de esta carta nos muestra que en la primera y segunda ronda avanzará un espacio, en la tercera ronda 2 y en la cuarta ronda 3. Debemos de tener en cuenta que el automa nunca obtendrá ningún beneficio ni al pasar ni al detenerse en ninguna casilla del gremio de dragones. Para acabar, la zona inferior nos dice que si su medidor llega o pasa por una casilla marrón, el automa obtendrá ciertos beneficios en función de la carta. Ese icono de la esquina inferior izquierda nos dice que el automa obtendrá como beneficio la segunda carta del despliegue de cartas de dragón, teniendo en cuenta que el automa siempre cuenta de izquierda a derecha. En este otro ejemplo obtendrá la primera carta del despliegue de cartas de dragón y la primera del despliegue de cartas de cueva. Por último, ese icono de la esquina inferior derecha nos dice que si el automa tiene un cubo disponible junto al tablero de gremio, recordad que comenzó la partida con 1, lo colocará en la loseta de gremio usando el número indicado en la carta, en este ejemplo un 2.
Empezando por la fila superior de bonificaciones, contaremos todas las filas que tengan al menos una casilla disponible y cuando lleguemos al número mostrado en el icono, colocaremos su cubo en la casilla más a la izquierda. Deberemos de tener en cuenta que si pasa a la fila inferior, volveremos a la primera y seguiremos contando. Además, recordad que el automa nunca obtiene bonificaciones de las losetas de gremio y que si no tiene cubos disponibles, no colocará ninguno. En el momento en que tanto el automa como nosotros hayamos pasado, daremos por concluida la ronda. En nuestro caso, activaremos las habilidades y puntuaremos las fichas de objetivo de la forma habitual. En cambio, el automa puntuará las losetas en función de la ronda en juego. En este ejemplo, esta loseta de objetivos le otorga 0 puntos en la ronda actual, que es la primera ronda, y 1 por tener una moneda almacenada, lo que se traduce a efectos prácticos del juego en que es como si tuviera un dragón mediano en su tablero. Después de puntuar, cogeremos el cubo del automa que habíamos apartado en el espacio de entre rondas y lo llevaremos a un lado del tablero de gremio. Actualizaremos el despliegue de cartas como de costumbre y volveremos a robar tanto las monedas como el huevo siempre que tengamos espacio en el tablero. Y por último, prepararemos el mazo de robo del automa. Para ello, cogeremos tanto las 7 cartas que ha utilizado en esta ronda como aquella que habíamos apartado boca abajo al principio de la misma. Barajaremos, formaremos de nuevo el mazo de 8 cartas y retiraremos una carta que será la que no utilice en esta ronda. Y así seguiremos jugando hasta detonar el final de la partida, momento en que nosotros puntuaremos de la forma habitual y el automa lo hará siguiendo sus propias reglas. Ganará puntos de victoria en función de las cartas de dragón y cueva que haya acumulado. Por cada casilla que haya avanzado tras la última casilla marrón por la que haya pasado, así como los puntos de victoria que haya obtenido al cumplir los objetivos públicos. Sumamos todo y si tenemos los mismos o más puntos que el automa habremos ganado, si tenemos menos habremos perdido. En el caso de la variante desencadenado, jugaremos siguiendo estas mismas reglas con la excepción de que utilizaremos unas cartas especiales. Estas cartas son exactamente iguales salvo por la zona central, y es que aquí el automa ya no avanzará tantas casillas en el medidor de gremio en función de la ronda, sino que lo hará en función de unas condiciones. Con este icono avanzará tantas casillas como espacios hayamos excavado en la cueva que menos hemos excavado, teniendo en cuenta que siempre avanzará al menos un espacio. Con este icono avanzará tantas casillas como espacio hayamos excavado en la cueva que más hemos excavado, y si además tenemos el icono con un +1, aumentaremos en 1 esa cantidad de casillas. Además, en esta variante no podremos almacenar más de 2 monedas entre rondas. Por último, la puntuación final la hará de igual forma, pero además aquí puntuará también los puntos de victoria que otorga la loseta de gremio al final de la partida. Como veis, tenemos un modo solitario bastante configurable, con 3 niveles de dificultad e incluso con una variante que nos aporta un puntito más estratégico si cabe. Una de las cosas que más me ha gustado de este Weirspam es su producción y su arte, que creo que son una delicia visual. Y es que las ilustraciones le dan al juego una identidad muy concreta, una fantasía pastelosa, casi onírica, que huye de los clichés góticos o épicos. Y es que esto no va de matar dragones ni de invocarlos con fuego y sangre. Aquí los dragones son criaturas nobles, majestuosas, incluso adorables, y todo en el arte, desde los huevos hasta las cartas de cueva, refuerza ese tono. Si añadimos además las 2 cajas organizadoras, los tableros bien diseñados, la iconografía clara, las cartas de excelente calidad con acabado en lino, poco más le podemos pedir en este aspecto. También me ha gustado mucho la inclusión del sistema de monedas, ya que pienso que te da más libertad. En Weirspam empezamos siempre con 6 monedas, pero podemos conseguir más si montamos bien nuestro motor o incluso reservar algunas para rondas posteriores. Eso significa que podemos tener turnos extra y eso te hace sentir poderoso. Es muy satisfactorio tener una ronda larga mientras los demás ya han terminado.
Y por último, las crías de dragón creo que son una genialidad y me parecen sin duda uno de los grandes aciertos del juego. Son dragones pequeñitos que al principio parecen flojos, pero que si los alimentas bien y varias veces crecen en poder y te dan recompensas cada vez mejores. Es una idea que encaja perfectamente con la temática del juego y que recompensa la planificación a largo plazo. Bien, vamos ahora con las cosas que menos me han gustado, que ya sabéis que siempre las hay, y quiero comenzar por el azar. Y es que hay momentos de azar frustrante. Sí, lo han arreglado con los recursos que ya no dependen de dados, bravo, pero el mazo de cartas sigue siendo enorme y si estás buscando un dragón de cierto tamaño o personalidad para un objetivo de ronda y no aparece, o aparece justo cuando te quedas sin moneda, duele. Otra de las cosas que no me ha gustado es su escalabilidad, pero no porque el juego no escale bien a cualquier número que lo hace, pero es un juego que invita a pensar mucho y eso para los que disfrutamos de calcular combos es un placer. En partidas a 4 o 5 jugadores, si uno de ellos se bloquea mirando todas las opciones, leyendo los efectos, buscando la ruta perfecta, se te va a hacer eterno, especialmente en la segunda mitad del juego donde los motores ya están montados y cada turno puede implicar una mini cadena de 4 o 5 efectos encadenados. Eso salpica también a su sistema de monedas, y es que si antes os hablaba de sus bondades, ya que es genial tener libertad para jugar más turnos, cuando eres tú el que ya has terminado la ronda y te quedan 15 minutos viendo a los demás hacer sus megacombos, igual ya no es tan divertido. En Wingspan todos terminábamos a la vez, aquí eso se pierde y se nota especialmente a más de 3 jugadores. Bien, vamos ahora con el momento de la verdad, el momento de poner a prueba esa puntuación que le otorgan en la BGG. Como sabéis, este Wingspan recibe una puntuación total de 8 sobre 10, que es una gran puntuación. La pregunta es, ¿la merece? Bien, después de darle un buen montón de partidas a este Wingspan en todas sus configuraciones, incluyendo ese sencillo pero desafiante modo solitario, he decidido otorgarle una puntuación de 8, manteniendo así la puntuación que le otorgan en la BGG. Wingspan es un caso curioso y es que no es una simple copia con otra piel, pero tampoco es un rediseño radical, es más bien una reinterpretación. Una segunda lectura, como cuando un director adapta una película a una nueva época manteniendo la esencia pero añadiendo su propia visión. Este juego toma la base sólida y exitosa de Wingspan y la lleva a un terreno más exigente, más táctico y más estratégico, cambiando la ligereza por la profundidad, el azar de los dados por decisiones más calculadas y el pájaro por el dragón. Y funciona porque la experiencia se siente más rica, las decisiones pesan más, la planificación es más importante y el ritmo, aunque a veces se ralentice, te da margen para desarrollar algo que sientes verdaderamente tuyo. Creo que estamos ante un juego que respira respeto por su antecesor, pero que se atreve a alzar el vuelo con alas propias. En cuanto a la gran pregunta, ¿puede este Wingspan compartir ludoteca con su hermano mayor? Bueno, la experiencia es muy parecida, no se pueden combinar y puede que solo saques uno a mesa. Para algunos esto será un problema, para otros será simplemente tener dos formas distintas de disfrutar de lo mismo. Si tuviera que quedarme con uno, sin duda yo me quedaría con los dragones, puesto que prefiero esa temática y además creo que cogen lo que ya funcionaba en Wingspan y le dan una vuelta de tuerca. Han confirmado expansiones, al menos 2 de ellas, por lo que veremos qué nos depara. Si ya disfrutáis de Wingspan y queréis ir un paso más allá sin cambiar de estilo, si sois amantes de los Eurogames medios que buscan un motor de cartas con sinergias sin necesidad de enfrentamientos entre sí, si os encanta optimizar recursos, crear combos y hacer crecer vuestro motor personal, si además disfrutáis jugando en solitario, aquí tenéis un buen reto de optimización que además se prepara y se juega de forma muy rápida. Si además, por supuesto, sois fans de los dragones, creo que sin ninguna duda deberíais haceros con él porque probablemente este Wingspan os enamore.
Si por el contrario no os gustó nada su hermano mayor, si buscáis un juego de interacción más directa, si os agobia el análisis parálisis o os desespera si alguien tarda mucho en jugar, si no soportáis el azar o si ya tenéis Wispan y queréis algo radicalmente distinto, quizás deberíais dejarlo pasar y mantener ese hueco vacío en vuestra ludoteca para lo que está por llegar. Hay juegos que entran por los ojos, otros por la mente y unos pocos por el alma. Wispan, para mí, ha hecho un poquito de las tres cosas. Y es que cuando exploras esas cuevas no estás solo moviendo meeples o pagando monedas, estás imaginando un santuario que cobra vida, un lugar donde cada dragón tiene nombre, historia y un rincón especial que tú has preparado. Y eso, esa sensación de crear algo tuyo, algo que crece y se llena, es poderosa. Sí, puede que no revolucione el panorama lúdico, pero tiene que hacerlo. A veces basta con recordarnos por qué jugamos. Jugamos para construir, para imaginar y para compartir una historia sin palabras entre cartas y tableros. Y en eso Wispan vuela muy alto. Y hasta aquí la crítica lúdica de este Wispan. Si te ha gustado, que espero que sí, déjame un buen like y ya sabes, suscríbete, comparte, no olvides activar la campanita para no perderte nada, pero sobre todo comenta qué te ha parecido a ti este Wispan, qué nota le darías tú y si crees que puede compartir espacio en la ludoteca con su hermano mayor. Nos vemos en la próxima crítica lúdica, mientras tanto seguid jugando. Un abrazo.